Shalom, bienvenidos a las personas que nos acompañan en YouTube y en Facebook. El día de hoy continuamos con la enseñanza del plan divino, que el día de hoy como título del tema se llama am, El pilar oculto que sostiene la creación. ¿Cuál es ese pilar oculto que sostiene la creación? El juicio divino, ¿sí? Entonces, ¿quién puede apreciar, quién puede valorar lo que es el juicio divino? Solamente una persona que tiene madurez espiritual puede apreciar la justicia divina. Si no se tiene esa madurez, no se aprecia la justicia divina. Ahí se pueden valorar todos los eventos que suceden a través de la justicia divina, aunque sea difícil. Ahora, entender que la justicia divina está basada en el amor. Ahora, si yo como persona que he madurado entiendo que la justicia está basada en el amor, el resultado que trae la justicia divina está fundamentada precisamente en el amor. En el amor. Y porque está fundada la justicia divina en el amor, siempre tendrá una dirección positiva. Siempre será positivo. Cuando vino el Padre Yahweh, se distancia del mundo, la justicia no se manifiesta. Esa distancia implica cuando el mundo se ve sin intervención del Padre. Un mundo donde la justicia no responde. ¿Sí? Cuando Abba, cuando Yahweh se distancia del mundo, la gente percibe que no sienten justicia, no sienten que sucede justicia en el mundo. Es como que, ok, yo hago cosas malas y nada pasa, ¿sí? Ahora, si nosotros para entender este concepto lo llevamos a nosotros como seres humanos, que tenemos una discusión con otra persona, ya sea pareja, amigo, coworker, compañero de trabajo, y tenemos una discusión, o un argumento o una molestia. Si yo le digo a una persona algo que me molesta o me incomoda, ¿qué preferiría? ¿Que me dijera la respuesta o que se quedase callado? Obviamente preferió que me diga una respuesta a lo que yo le estoy diciendo a que no me responda nada. Cuando no hay respuesta, hay un alejamiento. Así sucede con Abba. Abba se aleja del mundo y ante la injusticia o ante la forma de vivir de las personas que están haciendo algo que es malo o que es negativo, y dice, bueno, no vemos al Padre reaccionando, no vemos la justicia manifestándose, porque preferimos que haya una respuesta a que se quede callado. Sí, esa es una persona que está en madurez. O sea, la falta de la respuesta es porque hay distancia y prefiero que me digan algo que al silencio o que suceda algo que al silencio, ¿sí? Porque el silencio muestra una distanciación, una separación. Entonces, si a mí yo digo algo a una persona y no me responde, ok, se está separando de mí. El silencio no me agrada. Pero si me responde, quiere decir que hay una manera de una conexión, ¿sí? Así el Padre del Padre no se manifiesta en el mundo es porque está distanciado del mundo. Esa ausencia puede llevar al mundo, fíjese bien, cuando el Padre no hace presente su grandeza, su poder, su soberanía, el mundo puede llegar a autodestruirse, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no hay respuesta del Padre, el mundo sigue en un caminar autodestructivo. Entonces, ¿qué pasa cuando el Padre se distancia? Entendemos que la justicia divina es necesaria, ¿sí? La justicia se vuelve necesaria. ¿Para qué? Para que se detenga la injusticia. Entonces, la suspensión del juicio por medio de Abba, que no aparece, es como dejarnos a nuestra propia suerte, a ver cómo nos va. ¿Sí? Lo cual llevaría a una destrucción. Mire lo que dice Isaías 61:8. ¿Lo puede leer, por favor, Shakin? Interesantemente,
Isaías nos dice algo acerca de lo que es el Padre. Adelante, Shaki Barraba. Shabbat Shalom, תורתך אלוקינו, כתוב לאמור, שמע ישראל, אדוני אלוקינו, אדוני אחד. Amén. En- Porque yo, Adonai, amo la justicia, aborrezco la rapiña para el holocausto, pero a aquellos les daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Y aquí razón, se va a mereja. Todo Barraba, mira lo que dice aquí. Yo, Hashem, yo, Yahweh, amo la justicia, aborrezco la iniquidad, ¿sí? La rapiña, la aborrezco. Pero al fiel le voy a dar su recompensa y con ellos hago un pacto. Pero allá está mostrando algo. ¿Qué quiere decir? Que la justicia divina está ligada al amor, y ese amor el amor de la justicia está ligado al Padre, ¿sí? Entonces, el resultado es que el mundo necesita la justicia para el bienestar del mismo mundo, ¿sí? Entonces, cuando Abba está distanciado, no quiere decir que ya no va a actuar en el mundo. Si el Padre ya no actúa en el mundo se autodestruye. Y si el mundo se autodestruye, no el mundo, sino que la gente destruye al mundo, ¿sí? Si no actúa el Padre es porque su plan terminó. Ya no hay más plan para el mundo. Pero cuando Él interfiere es porque el mundo tiene un plan. Hay un plan en el mundo. ¿Sí? Hay una secuencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Padre usa esta técnica para que nosotros nos dirijamos hacia el objetivo, hacia el objetivo principal. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona siente y ve un mundo en caos y de repente por la gente, por los mismos problemas que generan las personas entendemos que necesitamos la justicia divina. La distanciación del Padre genera que las personas comprendan que sin justicia no puede subsistir la humanidad. Es necesaria la justicia. Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos enseña o nos muestra que hay ocasiones en que la distancia es necesaria para que pongan las cosas en el orden debido o donde deben de estar. Si no, no pudiese funcionar. La distancia del Padre permite que el hombre se dé cuenta de la necesidad de la justicia. Si no, el hombre se autodestruiría cuando ya no haya justicia. Entonces, el Padre interfiere, ¿sí? En el mundo, no porque el hombre se merezca que la interferencia divina, sino porque el Padre ama al hombre, ¿sí? Entonces, si no hay justicia en el mundo no tiene motivo por el cual exista. Necesita que haya justicia para que continúe existiendo el mundo. Un mundo sin justicia es destruido. Un mundo con justicia muestra un plan, que el plan continúa, ¿sí? A pesar de todas las cosas que hace el hombre, Abba utiliza las acciones de los hombres, ¿sí? Para continuar con su plan. El padre no dice, ok, ya pecaron demasiado, voy a destruir el mundo. No, el padre genera una continuidad. Si viene un castigo o una reprensión con la justicia divina, que a muchos nos cuesta trabajo entender o masticar o podríamos decirlo, o que podemos comprender. Desafortunadamente, el hecho de que a nosotros nos cueste trabajo comprenderlo, no quiere decir que se termine que lo veamos no quiere decir que el plan terminó. Significa que necesitamos madurar. Entonces, tenemos que entender esto. Abba permite que el mundo continúe en un camino de, digamos, de autodestrucción, pero aún así el Padre lo mantiene el mundo. O sea, ¿qué pasa?
La semana pasada estábamos hablando de los muertos vivientes, ¿sí? Cuando el Padre genera que las personas que se están desconectadas divinamente de Él viven en la tierra con lo que es mínimo de existencia, una vida de conexión espiritual muy baja, muy baja. Así lo mismo sucede con el mundo. Cuando el mundo entra en una separación con el Padre, entonces por tanto caos que hay, el Padre permite que subsista el mundo con algo de bendición que le permite que produzca alimento, que le permita que continúe existiendo las cosas que el hombre necesita para existir de una manera limitada, no en abundancia plena, pero limitada. ¿Sí? Lo mantiene porque es necesario que el plan continúe. Hay una limitación en la bendición, hay una limitación. A usted ha visto que hay países que no hay comida, no hay esto, bueno, pero hay un poco, lo necesario para seguir existiendo. Y eso quiere decir, el plan continúa. Quiero que continúes, estás batallando, tienes apenas, pero hay un plan contigo. Hay un plan contigo y esa poca porción tiene limitadamente, es porque estoy trabajando en eso. Mira lo que dice el Salmo 89:33. ¿Lo puedes leer, por favor, Isvi? Tuarabá, eso nos muestra algo de esto o nos muestra lo que es la bendición. Adelante, Tuarabá. Shabbat Shalom. Pero no quitaré de mí la misericordia ni faltaré de mi fidelidad. Amén. Te O sea, Tuarabá. En un verso más completo dice, si se apartan de mí, o sea, si te apartas de mí, no voy a retirar mi misericordia, ni falsearé en mi fidelidad. ¿Sí? Quiere decir que el Padre tiene una fidelidad inquebrantada y un compromiso con su plan divino, ¿sí? Incluso cuando aparentemente está distante. ¿Qué significa este verso? Que él reafirma que el hombre puede fallar y se aleje del propósito y de la misión que el Padre tiene para el mundo, pero él tiene intacto el plan en su amor y en su gesed o en su misericordia, ¿sí? El mundo continúa. Pero si ya no hay justicia, es porque terminó el plan y entonces el mundo va a dejar de existir, ¿sí? Cuando mucha gente dice el mundo se va a acabar, esto así, el mundo se va a acabar, solo se acaba cuando no tiene un plan continuo con el Padre. El Padre va a dejar que se destruya si se acaba el plan. Pero Él dice que aunque se alejen de mí, no voy a separarme de mi plan inquebrantable. Voy a continuar. Entonces, ¿qué pasa? El Padre dice, voy a continuar con mi plan, ¿sí? Pero no voy a bendecirlos con abundancia, ¿sí? Porque lo usarían erróneamente. Además, crearían una distorsión de la abundancia. ¿Cuál es la distorsión que se crearía, ¿sí? Teniendo abundancia y estando haciendo el mal, sin limitación en el mundo? Pues la gente va a decir que aquí no pasa nada. Yo puedo hacer lo malo y tengo aún abundancia. Y, y mira, ¿qué quiere decir? Que estoy distorsionando la bendición de la abundancia porque no hay justicia. Y tuerzo la abundancia. Entonces, cuando eso sucede, Abba manda un juicio mucho más severo de lo que nosotros podemos imaginarnos, ¿sí? Entonces, el juicio del Padre en realidad es una bendición cuando se manifiesta, ¿sí? Porque si Él se aparta, las cosas se empeoran. Entonces, el hombre necesita justicia. Si no recibe castigo, sentirá que puede hacer lo que se le pegue la gana. Y esto lo hará en confiar en una falsa seguridad. ¿Cuál es la falsa seguridad que va a tener una persona que hace el mal y que le va bien? ¿Cuál es la falsa? Que nada, esa falsa seguridad es que a mí nada me va a pasar. Y vivir con una falsa seguridad de que nada me va a pasar porque
no se ve el juicio del Padre o porque Yahweh no ha hecho nada y no hay ni una maldición, en un sentido general, hablando el mundo, ¿sí? Porque el Padre suspende el juicio al separarse y ya el que se separe ya es un juicio, pero cuando Él viene y hace el juicio que se manifieste, eso ya es una bendición porque está poniendo las cosas en orden, ¿sí? Así es que en esa suspensión del juicio, en ese periodo de tiempo, que el Padre no está presente haciendo justicia, todo el ser humano entiende, es necesario que haya justicia, es necesaria. ¿Cuánta injusticia puede haber? Nosotros hablamos, en México puede haber tanta injusticia con los robos o con los raptos o con las muertes de las personas. Igual acá en Estados Unidos podemos decir cuánta injusticia hay y lo llevamos a una gravedad mayor, que decimos, oh, pasan los niños en las escuelas y cuánta matanza sucede tan jóvenes matando y matándose. Entonces, ¿quién pide justicia? Los padres de las víctimas. ¿Sí? Y cuando en un país no hay justicia, entonces los que hacen siempre atropellamientos, estas matanzas, pues bueno, no hay castigo y voy a seguir adelante. Y otro se levanta diciendo voy a hacer lo mismo y se levanta otro haciendo lo mismo y se va empeorando. ¿Por qué no? Porque no hay justicia, no hay impedimento. Entonces, ah, al Padre lo que hace es que hace que la gente viva con una falsa seguridad donde puede pensar no hay justicia, el Padre no responde, es un mundo sin juicio, todo lo que hagamos podemos hacerlo, no hay problema, ¿sí? Entonces, en estos periodos de tiempo el mundo entiende o siente que para su beneficio, ¿sí? Es necesario el juicio. Para que el mundo se corrija requiere respuesta divina. A esa respuesta divina a muchos nos incomoda o les incomoda. Y nada del mundo va a mejorar si no existe justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Padre hace que el mundo experimente la justicia, digo, no muestra su justicia, bendice la tierra muy limitadamente, y es ahí cuando aparece lo que nosotros podemos llamar bojo o el vacío, o tohu babojo, desolación y vacío, o caos y vacío. ¿Sí? ¿Cuándo sucede esto? Cuando en el poder, oiga bien lo que le digo, en el poder, los que tienen el poder, los líderes, son como animales salvajes. Son personas que no tienen valores divinas y que todo lo utilizan a su conveniencia y aún pueden usar la Biblia y las religiones para escudarse en su maldad, ¿sí? Hasta que la justicia divina se hace presente. Cuando la justicia divina se hace presente, entonces el mundo encuentra alivio. Cuando los líderes actúan como salvajes, y el Padre interviene es cuando los justos experimentan alivio. Por eso miren lo que dice segunda de Pedro 3:10, lo puede leer por favor, Livi. Segunda de Pedro, o Kefas, capítulo 3, verso 10, nos dice algo muy importante acerca de esta falsa seguridad y que los justos obviamente siempre van a buscar ah, que el Padre responda, pero cuando el Padre responde, el juicio puede ser muy severo, el juicio puede generar destrucción de una manera muy grave, que la gente puede entender, comprender y analizar que sus caminos no son correctos. Entonces puede, pero se va a manifestar de una manera que nos puede doler a todos y va a afectar a todos. ¿Puedes leerlo, por favor, a Livito Arrabá? Avino bendiga sus labios con su palabra. Shabbat Shalom. La palabra del Padre dice así: sin embargo, el día de Adonai llegará como ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán con un gran estruendo
Los elementos se derretirán y se desintegrarán, y la tierra y todo lo que hay en ella se quemará. De Barín Hachén, tiene razón. Eso es muy peligroso, ¿no? Pero es una realidad. ¿Cuál es la realidad de esto, sí? Cuando dice el día del Adón, el día del dueño, del maestro, del rey, el que gobierna, el que tiene el control, vendrá para poner orden, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, va a ser una limpia que va a doler, ¿no? Y aquí puedes decir, bueno, y todos los elementos arderán, y la tierra y las obras que hayan serán quemadas. Y lo puede uno ver como algo muy grave, pero ¿qué podemos decir del diluvio? Cuando en una generación de casi 1000 años o 1000 años estuvo viviendo sin que hubiera una reprensión divina. ¿Y qué vino después de eso? El diluvio universal. ¿Por qué respondió el padre de esa manera? Porque necesitaba que continuara su plan y por eso dejó una familia, la familia de Noah o Noé, como lo conocen regularmente. ¿Para qué? Para que el plan continuara. Nuevamente, cuando los poderosos, ¿y qué pasaba en el diluvio? Los poderosos gobernaban. Los Nephilim tenían el control de la tierra. ¿Quién sufría? Los justos. ¿Acaso no sufrió Noah? Claro que sí, sufría por lo que estaba viviendo. Todos sufrían por las cosas de los poderosos. Entonces los que tienen el control, los que tienen el mando, que se portan como salvajes y que no y que están haciendo sufrir. Y luego viene el caos y la destrucción, quitándoles todo su poder y destruyendo todo lo que han hecho. Obviamente lo vemos. ¿Y quién va a ser el que va a disfrutar? Porque sabe que es necesario la justicia divina. El que tiene madurez espiritual. ¿Y quién tiene una madurez espiritual? El que entiende que es necesaria esta justicia. Aunque muchos tienen por seguridad o tienen una falsa seguridad de que nada va a pasar porque no ven inmediatamente el juicio del Padre, ¿sí? Pero este juicio puede manifestarse de una manera inesperada, trayendo corrección y revelando la necesidad de que un mundo tiene que ser ordenado según la voluntad divina, ¿sí? Por eso, en un mundo donde todo está torcido y sin dirección, sin seguridad o sin crecimiento en las vidas y sin el juicio que se necesita para que estas cosas estén bajo control y aún el mal no tome control de todo el plan divino, ¿sí? Se requiere que el mundo cambie a través de un juicio. Entonces, a través de esto podemos analizar y entender cómo puede lucir un mundo donde no hay juicio. Pues bien, podemos recordar la generación de Noaj o de Noé. ¿Cómo se vivía antes? ¿Cuánta maldad? ¿Cuánta fechoría? ¿Cuánta cosa mala se podía hacer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los poderosos tienen el control. Y ahí entendemos que necesitamos juicio. ¿Cómo luciría el mundo con juicio divino? Bueno, hay un mundo que se manifestará con un juicio divino total. Entonces, hay un plan para el mundo. ¿Sí? Entonces, el ser humano sufre por lo que se hace a sí mismo. El Padre no interfiere directamente, lo deja que el hombre actúe y que tome su decisión por el libre albedrío que tiene. Si una persona se aparta de la voluntad divina y hace lo que guste y no encuentra una reprensión acerca de esto, puede generar confusión no solamente para él, sino para muchos. Porque entonces muchos dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado esas palabras? Ya sea en los libros de los macabeos, o en las inquisiciones, o con los nazis. ¿Cuántas veces se le pregunta, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? En realidad es necesario que exista el juicio divino. Y cuando existe un juicio rápido, preferimos que haya juicio rápido, que se manifieste a que no lo haya y que pase mucho tiempo, porque cuando se manifieste para corregir, la corrección va a ser más dolorosa. Entonces,
El mundo requiere esta separación del Padre para que el hombre entienda que el mundo necesita ser guiado a través de la justicia. Un mundo sin justicia llevará siempre a un caos y a una falsa o a una esperanza falsa de que nada va a pasar, ¿sí? Y que todo está bien y ya pueden hacer lo que quieran y vivir con los defectos o las limitaciones que tienen, haciendo lo que se les pega la gana, haciendo arbitrariedades y, y al cabo no hay juicio. Pero Abba suspende el juicio. Entonces, pero cuando hay juicio, primero se suspende por causa del pecado y también se manifiesta por causa del pecado, el juicio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay pecados que son directamente enraizados en un juicio divino rápido. Pero si no lo hace, entonces el mundo se vuelve defectuoso. ¿Sí? Cuando el mundo se corrige, se necesita infringir en un castigo. Cuando hablamos de una comunidad, cuando hablamos de un pueblo, cuando hablamos de la humanidad. ¿Sí? Pero también surge cuando es personalmente delante del Padre, ¿sí? Y cuando la raíz del juicio está en el pecado muy arraigado, es necesario manifestar, que se manifieste el juicio divino. Ahora, ¿en qué momento el hombre decide vivir de una manera mala? Pues debido a la falta de la conexión con la presencia divina. ¿En qué momento el hombre puede decidir hacer algo ah, malo cuando no tiene conexión divina? Estamos hablando la semana pasada o la clase pasada de los muertos vivientes que no tienen conexión divina, entonces eligen erróneamente, toman decisiones basados en esa falta de conexión divina. Cuando la persona tiene la conexión divina, sus decisiones son en pro de la voluntad divina. Cuando no tienen conciencia de la voluntad divina o no están unidos con lo espiritual, entonces sus decisiones van en contra de la voluntad divina. Eso genera un juicio, ¿sí? Pero el Padre está atento al mundo. Tarde o temprano se manifiesta, según nos lo dice el Salmo 11:5. Lo puedes leer, por favor, Shakin, tu arrabá. Amén. תורתך אלוהינו כתוב למשה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Yahweh prueba al justo, pero su alma aborrece al malvado y al que ama la violencia. Y aquí son Yahweh es Bereja. A ver, Salmo 11:5. 11:5. 11:5, quizás sea 6. A ver, Hará llover ascuas sobre los malvados, fuego y azufre y viento abrasador, tal será la porción de la copa de ellos. oh, estará mal puesto. Lo voy a leer. Dice así. Los impíos, sí, sí, tienes razón, tienes razón. Nuevamente, ¿qué significa esto? ¿Sí? Que el Padre está observando a quién. El Padre observa a los impíos y a los justos, ¿sí? Porque a los justos los pone a prueba, ¿sí? A los justos Él pone a prueba y a los impíos les va a decir también, al impío le va a poner brazos en la cabeza. ¿Qué está pasando? Que el Padre está observando a los dos, tanto al que está haciendo su voluntad porque lo pone a prueba. ¿Por qué lo pone a prueba? Porque esa es la conexión. Él va a tomar las decisiones correctas de acuerdo si está conectado espiritualmente con Él. Si está conectado con Él, el hombre va a tomar decisiones correctas, guiadas a la voluntad divina. Si está desconectado de Él, entonces va a ir en contra de la voluntad divina. ¿Y qué va a pasar? Chascas sobre su cabeza van a caer. Va a haber un juicio sobre su cabeza en algún momento para corregir su caminar. Eso es lo que va a pasar. Entonces el Padre permite el libre albedrío, observa y prueba al humano o a la humanidad. Pero el juicio está basado en amor.
¿sí? Si no fuera basado en amor, no tuviera necesidad de corregir, pero es a través del juicio que alinea al mundo a su propósito. Otra vez, ¿sí? El juicio no está ausente de amor, por lo contrario, el juicio está conectado con el amor y es necesario para corregir y alinear al mundo de acuerdo al propósito divino, ¿sí? Entonces, cuando el Padre se aparta, entonces se manifiesta lo que es lo malo. Es como decir, el sol se va y aparecen las tinieblas. Entonces, cuando se manifiesta, viene en la presencia, entonces viene juicio. Y cuando sucede eso, entonces se ve el mal. Y la pregunta sería, ¿cómo es que el mal puede llegar al mundo con tan gran potencia? Pues por cuando el Padre se oculta, se crea un vacío. Y en ese vacío, cuando el Padre se aparta, ya sea en el ser humano o en el mundo, cuando la presencia divina se aparta o la conexión divina se aparta del humano, se crea un vacío en el ser humano. Y ese vacío que está en el ser humano es ocupado por el mal, que se propaga en el vacío. Al mismo tiempo, el mundo, cuando el mundo, la presencia divina o la voluntad divina se aparta y permite que ese vacío, el apartarse, él crea un vacío y ese vacío se llena con la maldad de las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el ocultamiento divino o el ocultamiento del juicio divino es lo que hace que el mal sea posible. La desconexión con lo espiritual hace que el mal sea posible. La desconexión con lo divino en el mundo hace que el caos venga al mundo, ¿sí? Ya que solamente se puede manifestarse cuando el hombre elige hacer el mal. Y a través de sus acciones, el mal se extiende por el mundo. Entonces, o por lo tanto, cuando el Padre se oculta, es la oportunidad o representa la oportunidad para que el mal exista o actúe. Entonces, existe la cualidad de lo que es el ocultamiento. El potencial del mal es por causa de que el Padre se oculta. ¿Sí? Y ese nivel de ocultamiento crea el nivel particular en el cual el mal se manifiesta. O sea, o en otras palabras, de acuerdo al nivel de que se oculta la presencia divina, es el nivel de oscuridad que se manifiesta o el nivel de maldad que se manifiesta en el ser humano. Entonces, no solamente cuando se aparta el nombre del Padre, elige erróneamente, sino que continúa creciendo su acción al engañarse de que no pasa nada, ¿sí? Entonces, podemos ver este incremento en las acciones cuando no se entiende al Padre. Cuando no hay conexión, se incrementa el mal. Cuando no se comprende la bendición y la presencia del Padre, se elige otra cosa que la bendición y el Padre, y entonces se incrementa el mal. Esto lo podemos ver obviado, manifestado cuando Yeshua viene al mundo, a este mundo, y Juan dice algo acerca del Mesías. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 1, verso 5, por favor, Svi, para abajo. Rabá dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra la luz. De Baruch Hashem. Mire bien. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no las comprenden. ¿Ok? Bueno, mira, mire bien qué cosa. Se manifiesta la luz o yo recibo bendición del Padre, yo puedo ver la bondad divina, yo puedo ver que se manifiestan otras personas quizás, o puedo ver el bien de tener la presencia divina, pero no comprenderlo. El hecho de que no lo comprenda me va a impedir que yo pueda aceptar la voluntad divina en mi vida. ¿Qué significa esto? Que el mal es representado por las tinieblas. La ignorancia y el caos es representado por las tinieblas, ¿sí?
Y por tener dice, las tinieblas no comprenden la luz. ¿Qué significa esto? Que por ser ignorante, por tener caos, por tener mal en mí, no puedo comprender la luz, ¿sí? Debido a que la luz es opuesto a las tinieblas. ¿Qué significa? Que las malas acciones, mi maldad, el caos y mi ignorancia me van a impedir que comprenda lo que es la luz o la bendición o la presencia divina, ¿sí? Entonces, la luz en este contexto es el conocimiento divino, ¿sí? Es la verdad de Abba Kadosh, es la revelación de su voluntad, mientras que las tinieblas están simbolizando todo lo que se desconecta a la verdad, a la luz. No puede entenderla, no puede percibirla, porque las tinieblas en su esencia son polos opuestos, polos opuestos. Entonces, cuando el Padre se oculta, el mal se crea, se manifiesta, hay cierta oscuridad, hay un vacío, el cual me permite a mí incrementar mi mal ahí tomando las malas decisiones. Entonces, depende del ocultamiento, es el nivel en el cual yo puedo pecar o transgredir o separarme de la voluntad divina, ¿sí? Entonces, pero el Padre tiene un plan, ¿sí? Y se oculta y permite. Y hay niveles de ocultamiento, ¿sí? Existen grados en los cuales se permite que el hombre se dirija hacia ese caminar en grados, en niveles, ¿sí? Después viene la presencia de Abba y se manifiesta. Y cuando eso sucede, es ahí cuando se puede ver la grandeza de Abba, pero a muchos, por estar muy ocultada su presencia, no se puede comprender. Entonces, ocultamiento es la manifestación del mal. Y también el ocultamiento es la manifestación de las elecciones que se toman. Porque yo no tengo la presencia divina, tomo una decisión incorrecta. Porque me estoy separando del Padre, tomo una decisión equivocada. ¿Sí? Y cuando tomo una decisión equivocada es dependiendo el nivel en el cual estoy separado del Padre. La posibilidad de elección se responde a través de el nivel y la profundidad con la cual estoy separado del Padre espiritualmente. Entonces, ¿el Padre permite que se fortalezca el mal? Bueno, sí. Y entonces la persona cree que tiene mucho control. ¿Por qué? Porque el Padre no se manifiesta contra el mal que estoy haciendo. No se manifiesta contra la mala decisión que estoy tomando. Pero cuando lo hace, se manifiesta con juicio y que el que causa este problema, ¿sí? Por eso, mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 30, verso 19 al 20. Barrabás. La palabra del Padre dice así: tomo por testigos sobre ustedes hoy al cielo y a la tierra, que la vida y la muerte puse delante de ti, que son la bendición y la maldición, pero elegirás la vida para que vivas tú y tu descendencia, para amar al eterno Elohim tuyo, para oír su voz y apegarse a él, porque ello es tu vida y la prolongación de tus días, para habitar sobre la tierra que ha jurado el Eterno a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, para entregarla a ellos. De Barín Hachén, Yehirrazón. Dice, pongo delante de ti el bien y el mal. ¿Sí? Hay una posibilidad de elección. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el Padre? Bueno, si escoges el mal, contigo traerá juicio. ¿Sí? Escoges el bien, entonces traerá una bendición. Ahora, el Padre permite que en su sabiduría infinita que el mal esté en medio del ser humano. Y es necesario para que el hombre elija, para que exista el libre albedrío y ahí pueda elegir el bien o el mal, ¿sí? La elección es la humanidad,
Es lo que la humanidad puede hacer y está influenciada por la conexión con el Padre o el alejamiento con el Padre. El hombre elige dependiendo de qué tan conectado esté con el Padre. Y eso son líneas de alerta. ¿Sí? Como comunidad o individualmente o como nación o como pueblo, como podemos elegir, dependiendo de cómo estemos conectados. ¿Cuántos se pueden elegir correctamente las decisiones que el Padre o la voluntad que el Padre da y tomar una decisión contraria a ella o al mal? Bueno, depende de cómo estoy conectado. ¿Cuántos podemos aceptar a Yeshua o cuántos podemos negarlo? ¿O cuántos podemos aportarnos de su voluntad? Depende de la conexión que yo tengo con él. Depende de esa conexión. Y cuando yo tengo esa conexión, entonces yo puedo elegir entre una cosa y lo otra. Y está influenciado mi determinación en qué voy a hacer dependiendo de la conexión que yo tenga con el Padre, ¿sí? Y en su voluntad. Mi decisión puede fortalecer a la bendición o puede fortalecer que venga un juicio divino, ¿sí? Entonces, hay un ocultamiento y ese ocultamiento es la suspensión del juicio divino. Entonces hay dos formas de que el juicio se manifiesta. Una es a través de que el Padre se manifiesta para corregir cuando cometemos un error por respuesta al error. Y esa manifestación es para corregir el daño que se hizo, ¿sí? El Padre corrige con el juicio. Es una manera. Cuando Él da el juicio correctivo es para rectificar el daño que se ha hecho. Entonces, cuando el Padre responde al mundo con juicio, es para corregir el error que se ha cometido en el mundo. Entonces, hay una palabra que utiliza el judío o lo que se utiliza en el mundo del pueblo de Israel que se llama el Mishpah Yashar. Mishpah es juicio, Yashar es recto, correcto, recto. ¿Sí? Mishpah Yashar es el juicio correctivo, es el juicio correctivo. ¿Sí? Y cuando el Padre se oculta y no responde a las acciones de los hombres en el mundo, no significa que el Padre esté oculto totalmente, sino que ha suspendido el juicio y, y después viene la cualidad del juicio que es corregir. En otras palabras, cuando el juicio aparece como respuesta rápida a lo que el hombre hace, es un juicio mishpayashar, que significa correctivo. Responde rápido para corregir al ser humano. Cuando el hombre hace algo, rápido es corregido para que se alinee a donde tiene que estar y se arregle el problema. Quiere decir que el juicio va a arreglar el mal que ha hecho, ¿sí? Y cuando el juicio negativo sucede, o sea, ocurre, el juicio corrige el problema y elimina lo que es negativo o el daño que se hizo, ¿sí? Una cosa es un juicio correctivo para que la persona regrese a la línea como debe de estar, y el juicio que es negativo es el que con el juicio restaura el daño que se ha hecho, ¿sí? Entonces, si el mundo está bajo su juicio, ah, no es Mishpah Yashar. ¿Sí? Todo el mundo cuando genera el Padre un juicio, no es para corregir al mundo, sino para rectificar el mal que se ha hecho en el mundo, para corregir el error que se ha hecho en el mundo. ¿Sí? No es que el Padre manda el Mishpah Yashar al mundo porque el mundo necesita ser corregido, no, es porque el mundo necesita que sea restaurado el daño que se ha hecho. El juicio al mundo es para corregir el daño que se ha hecho. Entonces, el mundo puede caer en un juicio de desolación, de vacío o destrucción. ¿Sí? ¿Por qué?
porque el mal se está perpetuando, o sea, se está repitiendo, se está contaminando a otras personas para continuar haciendo lo que es el mal. Entonces, suspender el juicio del Padre no es un juicio correctivo. Si el Padre no responde inmediatamente cuando nosotros hacemos algo malo, entonces quiere decir que entramos a un juicio de destrucción para corregir el mal que hemos hecho. Pero cuando nosotros hacemos algo malo y el Padre responde inmediatamente, nos está poniendo rápido a la línea. Regrésate a corregir rápido el error. ¿Sí? Una cosa es, ¡pum!, regresarte uno nuevamente a la línea y conéctate pronto. Y otra cosa es que, ok, no estoy haciendo nada, mira. El daño que haga lo voy a corregir con dolor, aflicción o con agonía. Pero eso es para erradicar el mal creado. El mal creado solamente existe en la ausencia de la corrección del Mishpah Yashar. O sea, yo hago algo malo, me responde el Padre rápidamente por mi error, eso es, me corrigió, rápido, toda rababa, Kadosh. Gracias por corregirme inmediatamente de mi error, de mi confusión. Pero si no tengo respuesta y yo sigo haciendo el mal, digo, no, eso está bien. No, no, yo voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta el mal, lo voy a seguir haciendo. Esa ausencia de corrección rápida es el juicio que es de ocultamiento que va a crear para destruir el mal que yo haya hecho. Porque al hacer el mal hacia otras personas o al mismo mundo, va a traer corrección para erradicar el mal que yo hice. No para corregirme a mí, sino para corregir el error, el mal que yo he hecho en el mundo. Y eso va a traer destrucción. Por eso es que dice que ¿qué va a hacer el Padre? Pues va a ser algo impresionante. Por eso dice el Salmo 11:7, nuevamente Shaquinto Arrabá. Nos dice algo interesante. Torateja Eloheinu Katu Lemor, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Porque Adonai es justo y ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Yehirazón, Shebarajijaya, Webris Mereja. Amén. Todo Arrabá. Él es justo. Ama la justicia. ¿Y quiénes van a ver su rostro? Los justos. ¿Sí? Los rectos de corazón. Yashar. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Si él ama la justicia, quiere decir que cuando corrige lo va a hacer por amor. ¿A quién va a corregir por amor? Al justo. Porque la justicia está basada en el amor. O sea, el final siempre va a ser bueno. Y el final de este justo que está en medio de la justicia contemplará su rostro. Entonces, la justicia divina que se manifiesta para corregir, good. Es diferente a la suspensión del juicio que puede generar una situación destructiva para que al final del juicio se revele la corrección del daño creado. Es importante entender este punto. Si durante el día yo tomo una mala decisión y paso por una experiencia dolorosa, esto es Mishpah Yashar. No me va a destruir, no más, y no va a eliminar el mal, sino que, oiga bien, que aquí hay algo muy importante. Cuando yo hago algo malo, y ponga mucha atención aquí porque este concepto es muy grandioso. Cuando yo hago algo malo y el Padre me corrige inmediatamente, el mal que yo hice no es destruido, sino que es transformado, purificado, limpiado. Pero cuando Él castiga con una separación y después viene un juicio, con daño, con destrucción, corrige el daño, destruye el mal. Ahí no lo purifica, no lo limpia, no lo transforma. Destruye el mal. Lo aniquila, lo arrasa el mal. Cuando Él separa. ¿Por qué? Porque el mal se incrementó de manera abrumante, que destruye. ¿Sí? De ahí viene la destrucción del maligno. ¿Sí?
Entonces entendamos esto que es muy interesante, o lo podemos entender, ¿sí? El Padre no va a destruir el mal en una reacción de Mishpah Yashar, o sea, cuando Él responde inmediatamente no va a destruir el mal, no va a destruir el mal, lo va a transformar, lo va a purificar. Y muchas veces se limpia ese mal que se hace a través de la experiencia, ¿sí? Hay diferencia entre cuando el Padre en su Torah nos dice que cuando purifica las vasijas, unas vasijas son purificadas y otras vasijas son rotas y otras vasijas son pasadas por el fuego de cuando se contaminan, ¿sí? Una es muy diferente a que laves algo a que rompas algo. Cuando lavas algo, la vasija sigue siendo utilizada. Cuando la rompes es porque ya no puede ser utilizada. Tiene que dejar de existir. Es ahí el punto. ¿Sí? Entonces hay dos formas de tratar con la negatividad que existe o que se crea en este mundo. Las dos son a través del juicio. Pero una es mediante el juicio que es directo y correctivo o con dolor, pero limpia, transforma. La función de esta corrección es purificar el mal que yo hice, porque es inmediato la corrección. Y cuando terminas de purificarla, continúas con la vasija. Solamente que ah, la limpias y tiras lo sucio que esté ahí. Haz de cuenta, yo utilizo una vasija y se ensucia, pues tiro lo que está dentro, la lavo y ya, sirve. Pero una vasija que es destructiva es porque ya no va a funcionar, ¿sí? Entonces, las otras vasijas pueden ser limpiadas, ah, no pueden ser limpiadas lavándolas, sino rompiéndolas. Al romperla, rompo con la impureza que está en ella. Ya no va a ser utilizada, rompo con lo que está en ella. Lo que dice Ezequiel, lo que dice Ezequiel 36:25 es un ejemplo vivo de esto. ¿Lo puedes leer, por favor, Isbi? No, Rabá, dice, y rociaré aguas limpias sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. De Barín Hashem. Barraba. Ok, nosotros somos como esas vasijas, ¿sí? Cuando el Padre dice que los lavará con agua, quiere decir que la inmundicia será limpiada, será transformada, será purificada y voy a seguirlos usando. ¿Sí? Todas sus inmundicias los voy a limpiar. De las ídolos los voy a limpiar. De su idolatría los voy a limpiar. Nuevamente los voy a usar, pero hay otros que no son usados. Hay otros que son echados al fuego o son rotos. Entonces, mire bien, todos aquellos a que el Padre purifica con agua serán limpios de todas sus inmundicias. Las inmundicias mismas son transformadas. Pero la vasija seguirá siendo usada, no es rota la vasija se lava para seguir siendo usada. Es el concepto de purificación que se utiliza para los seres humanos cuando van al migbe a sumergirse en el agua, como lo conoce el cristianismo o se conoce en el mundo como la bautizo, ¿sí? Aunque ellos no entienden todavía ese concepto, un día voy a hacer un recordatorio para que sepan cómo está esto, cómo se manifiesta. Pero es lo mismo, lavar una vasija que se utiliza como cuando uno se va a sumergir en agua para purificarse todas las inmundicias. Igual es la vasija. La vasija que se sumerge es la que se vuelve a usar. La vasija que no se sumerge, sino que se rompe, no se vuelve a usar. ¿Sí? Entonces, el Padre ofrece la purificación a través del proceso de limpieza que puede implicar quizás dolor. Y otras, para erradicar el mal creado en la vasija, tiene que romperse o eliminar. ¿Por qué se tiene que romper? Para eliminar la impureza. Pero el resultado final es restauración y limpieza. Porque es a través del juicio que se limpian las cosas. ¿Sí?
La Torah misma menciona que hay vasijas que se lavan y estas son purificadas, mientras que otras requieren ser rotas para ser purificadas. ¿Sí? Cuando una vasija se rompe, cambia de forma. Ya no es la forma que tenía antes de que fuera rota. Y cuando esta vasija es rota, al cambiar de forma, la impureza se elimina. Entonces, si queda la vasija, queda limpio, claro. Cuando hay personas, hay un nivel de dolor, ¿sí? Que no sé, que tiene que vivir la persona a través del dolor porque no se resuelve lavándola. Y ese dolor puede ser la ruptura de la vasija en los seres humanos. Sí, entonces lavar y romper. Lo más fácil para definir y entender es que si una persona está pasando por una experiencia que no la destruye, pero le permite continuar con su camino, eso es Vishpa Yashar, ¿sí? Una experiencia de dolor que no lo destruye, le permite continuar con su camino, eso es un Mishpa Yashar, es corregirlo. Y así se limpia la vasija. Pero cuando se suspende el juicio, el mal alcanza un nivel muy alto, muy amplio, y entonces la única forma de alcanzar la purificación es romper la vasija. En Levítico 11, 32 al 35 nos habla acerca de esas purificaciones. Libby, por favor, nos puede enseñar, no, leer esos versos para ver lo que nos dice la escritura acerca de esa purificación de las vasijas. Adelante. Eh, la palabra del Padre dice así: todo lo que cayere sobre él de ellos cuando están muertos quedará impuro, sea cualquier utensilio de madera, vestido, piel o silicio, todo utensilio que se hiciere labor con ellos en agua será traído y quedará impuro hasta el anochecer y se hará puro. Todo recipiente de barro que cayere de aquellos en su interior, todo lo que hay en su interior se impurificará y a él romperán. Todo alimento que es comido que tenía agua sobre él quedará impuro, y toda bebida que se bebe que esté en cualquiera de estos recipientes quedará impura, y todo lo que caiga de los cadáveres sobre ellos quedará impuro, y un horno o un hornillo serán destrozados. Impuros son ellos, impuros serán para ustedes. De Barín Hachén, Yehirazu. Barra va. Mire bien, la vasija que se puede lavar y otra que se puede romper. ¿Cuál es la que se puede lavar y quedar limpia? La ropa, el cuero y la madera. Pero lo que es de barro, dice, no, eso lo vas a romper, eso no, no vas a lavarlo, eso lo vas a romper, ¿sí? Al romperlo quita la impurificación, ¿sí? Lo que está hablando aquí, las vasijas han sido contaminadas y deben de ser lavadas con agua para ser purificadas. Este es el proceso de lavar las vasijas para purificarse, es el Mishpah Yashar, es el juicio de corrección rápido, ¿sí? El juicio restaurador, restaurador de purificación, de limpieza, sin destruir la vasija. Solo el barro se destruye en este caso. Ahora, el barro es considerado como los crímenes, ¿sí? Ya sea de que hablan de muerte capital o hay otros que son quebrados con dolor, que eso es también quebrarlo. Y cuando habla de en el ser humano, a quebrar por los crímenes que ha cometido, no habla de matarlos, sino de causarles dolor para erradicar el mal y purificar. En esta ocasión el padre pone los azotes, que son una forma de castigo correctivo, ¿sí? Y por medio de esa experiencia, la persona pasa humillación por lo que ha hecho. Pero al momento de que pasa la humillación y el dolor,
vuelve a tomar su lugar, ¿sí? La vergüenza de pasar por el castigo hace que vuelvan a tomarse como parte del pueblo, como hermanos espirituales. Entonces, es interesante ver que el proceso de golpear, de los azotes y la humillación trae la purificación. Eso dice Deuteronomio 25, 2 al 3. Aquí, por favor, toda rabá. Interesante cuando lo analizamos de esta forma. Toda rabá. Ah, ¿está ahí? Sí, תורתך אלוהינו כתוב לאמור שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Amén. Si el malvado merece ser azotado, entonces el juez lo hará echar en tierra y lo hará azotar en su presencia, según el número de azotes que merezca su maldad. 40 azotes podrá darle, no más. No sea que si aumenta mucho los azotes por encima de esto, tu hermano se degrada ante tus ojos. Yekira son, llevar de Checaya o mereja. Amén. Toda rabá. Mire bien lo que está diciendo, ¿eh? El malhechor merece ser azotado, ¿sí? Y dice que hay un límite, no puedes pasarte de esto, porque él está avergonzado delante de tus ojos, humillado delante de sus ojos, ¿sí? Este proceso de corregir es para reintegrarlo, ¿sí? Esto refleja la humillación ante los ojos de las personas. Esta corrección lo hace que se reintegre, ¿sí? Entonces, el castigo no es para matarlo, porque tiene un límite. Quiere decir que esta persona este castigo es para restituir, sacar el mal, destruir el mal, purificar el mal a través del dolor y la humillación. Esto le permite que sea purificado y transformado nuevamente en purificación. ¿Sí? Había una ocasión que sucedió que cuando hay personas que se mandan a que sean purificadas a través de sumergirse en el agua, como lo hemos visto anteriormente. ¿Sí? Uno es azotes por el mal que ha hecho y otro es para limpiarlo de alguna impurificación. Nosotros conocemos, tenemos en la Torah, en los profetas, una purificación de Naamán, un general sirio que quería ser purificado de la lepra. Y vemos esa historia de esa purificación que solamente sucedió si él se sumergía en el Jordán durante 7 ocasiones, ¿sí? Mandado que se hiciera eso por el profeta Eliseo. Vamos a leer esa historia rapidito. Segunda de Reyes 5, 10 al 14, Esbi, por favor, en la cual podemos ver cómo unas pueden ser por dolor, una cosa es estar dentro del pueblo y otra cosa es venir fuera del pueblo para ser reintegrado. Y otra cosa es para purificar y corregir el error que una persona comete. Adelante, Esbi, por favor, tu arroba. A toda Rabá. Dice, y Eliseo envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Pero Naamán se retiró airado, diciendo, he aquí yo pensaba, seguramente saldrá a mi encuentro, se detendrá e invocará el nombre de Adonai, su Elohim, y agitará su mano frente al lugar y curará la lepra. Abra y Farfar, ríos de Damasco, son mejores que todas las aguas de Israel. ¿Acaso no me lavaré en ellos y seré limpio? Y volviéndose se fue airado. Pero sus siervos se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho, si hicieras alguna cosa difícil, ¿no la cumplirías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Adonai.
y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. De Baruch Hashem. Bárraba. Mire bien, aquí hay una conexión muy profunda de la purificación, en lo que es literal y en lo espiritual. Porque la lepra simboliza una impureza profunda de la persona. ¿Sí? Algo es muy semejante a lo que pasa a una vasija que está impura. Para purificarse, Naamán necesitaba romper su vasija, o sea, el cuerpo. No necesitaba romperlo, sino purificarlo. Ahí dice para que seas limpio, ¿sí? Sumergirse en agua. Tenía que ser sumergido en agua para purificarse. Ah, pero tenía que limpiarse en el río Jordán, en esa agua. Y ese medio de purificación tenía que venir por medio del agua del río Jordán, ¿sí? Ahora, el río tenía el poder de purificar a la persona, como también tenía la capacidad de purificar cualquier vasija que se incrustaba o las que el padre había determinado que podían volver a ser usadas, ¿sí? Entonces, simbólicamente, el agua tiene un contexto con la limpieza y a través de un acto que era necesario que hiciera este hombre, ese acto habla de obediencia y humildad. El acto de la obediencia y de la humildad es similar a la vasija que se limpia, que se puede purificar y ser restaurada para un propósito. ¿Sí? En este caso, como la lepra, se logra mediante la sumersión repetida, eso es sumergirse en ciclos repetitivos, eso es una corrección. Eso significa que la ruptura de la vasija que se menciona anteriormente, aquel que golpearon fue a través del azote y de la vergüenza. Esta vasija fue corregida lavándose en el río, pero por obediencia y humildad, siendo un coronel, siendo una persona del ejército, el líder del ejército, y teniendo la arrogancia de las aguas, de obediencia, se hizo humilde. La humildad y la obediencia a la dirección lo purificaron. ¿Para qué? Para continuar siguiendo, ser usado. Entonces, hay un paralelo, ¿sí? Que nos muestra algo muy interesante en la vida espiritual, en el proceso de la purificación y en la corrección de romper. Uno es el grado de de la purificación y otro grado es el de romper. Cuando es el juicio de Mishpah Yashar, un juicio rápido es para purificar y corregir. Purificar lo que mal que se ha hecho. Y el apartamiento de la presencia del Padre es para destruir, eso es romper la vasija. Entonces, la humillación es un proceso de rompimiento. La humildad y la obediencia es otro proceso de rompimiento. Entonces, hay situaciones que requieren juicios más severos. La obediencia y la humildad son necesarias para la purificación. Sin esas no se purifica. ¿Sí? Y es única para poder seguir siendo usado. Una persona sin humildad y sin obediencia no puede ser usado para nada. ¿Y cómo voy a purificarme? Si yo obedezco y soy humilde a las órdenes, entonces estoy diciendo, quiero ser purificado y quiero restaurar mi comprensión y mi entendimiento y hacer la voluntad divina. Eso rompe la negatividad de la persona. Entonces, el juicio de suspensión de justicia, de purificación, trae una destrucción, un rompimiento total, ¿sí? Pero mire bien, aquí yo quiero llevar esto que pasó con el leproso, que Eliseo le dijo, ve y lávate, con otro evento de un leproso también de purificación que fue dicho a través de Yeshua. En Mateo capítulo 8, no lo puse, ¿verdad? Mateo capítulo 8, versos 2 y 4. Mateo capítulo 8, versos 2 y 4. Podemos unir el evento de la purificación del leproso
a través de Eliseo y la purificación del leproso a través de Mashiach, ¿sí? De Yeshua. Y aquí vemos un parámetro de estos dos eventos de purificación. Y hablando de todos los procedimientos donde el Padre hace que el hombre entienda que la justicia divina es necesaria antes de ser destruido, antes de que llegue una destrucción. Puede haber la separación divina en un ser humano en cierto nivel y ese tomar una decisión equivocada y viene el juicio mispar que lo pone de corrección rápidamente y purifica el mal que ha hecho. Pero hay una separación donde la decisión del hombre es cometer el mal y cree, oh, no me pasó nada. Y entonces se va separando la presencia divina y no me pasó nada. Y viene un juicio que es tan abundante la contaminación que solamente puede ser purificado el mal que generó hacia otros y hacia sí mismo si se rompe la vasija. Y así se rompe el mal creado. Adelante, Libby, por favor. La palabra del Padre dice así. Después que Yeshua hubo descendido de la colina, le siguieron grandes multitudes. Entonces un hombre afligido con una repulsiva enfermedad de la piel vino, se arrodilló delante de él y dijo, Señor, si tú estás dispuesto, puedes limpiarme. Yeshua extendió su mano, le tocó y le dijo, estoy dispuesto, sé limpio. Y de inmediato fue limpio de su enfermedad de la piel. Entonces Yeshua le dijo, mira, no se lo digas a nadie, pero como un testimonio ante el pueblo, ve, permite al cojén que te examine y ofrece el sacrificio que mandó Moche, de Barín Hachén y Razón. Toda Rabá, ¿sí? Hay una diferencia entre la sanidad de este leproso y la sanidad del leproso que mandó Eliseo a sumergirse en agua. Hay una diferencia grande. ¿Por qué? Porque la limpieza de este leproso con compasión, Yeshua lo toca, va y lo tocó. ¿Sí? No solamente le dijo, ve y lávate, sino a esta persona leprosa la toca, cosa que usted y yo sabemos que cuando una persona está leprosa, lo sacan del campamento, no puede tocar a nadie, ni él, nadie lo puede tocar y él no puede tocar a nadie. Dice, impuro, 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 estoy contaminado, no estoy limpio, estoy impuro para que nadie lo toque. Yeshua viene y lo toca. Vea aquí la diferencia, ¿sí? Cuando lo toca, no solamente está mostrando un acto de bondad, de misericordia y de compasión para purificarlo, ¿sí? Sino que denota una autoridad espiritual. Una autoridad espiritual con compasión. Mientras que Eliseo le dice, le da una orden de una acción que ya reclama obediencia. Una obediencia con humildad que desencadena la purificación de ese leproso. Una obediencia y humildad. Y con Yeshua, este era el enfoque con Yeshua. ¿Quién era el que tenía la humildad? ¿Quién era el que tenía la humildad? Yeshua. ¿Quién era el que tenía el amor? Yeshua. ¿Quién era el que tenía la compasión? Yeshua. ¿Qué mostró Yeshua? Autoridad espiritual porque lo tocó, lo limpió y le dijo, ve y lávate. ¿Sí? No, dice, lo tocó. Si quieres, soy limpio, seré limpio, sé limpio. En este momento se limpió, se sumergió en el agua. En ese momento, no, ya estaba limpio sin sumergirse en el agua. Y le dice Yeshua, ve, no le digas a nadie, ve ante los sacerdotes, a los Kohanim, dales la ofrenda que pide de Moshe para testimonio de ellos. Pero no le dijo, ve y lávate a este leproso, que tenía que sumergirse en agua, pero no se sumergió, sino que el toque de él lo purificó. El toque de Mashiach mostrando autoridad para purificar, tocando al hombre, y esa purificación fue a través de su compasión y amor. Esa compasión y amor de él, mostrando la autoridad, genera la diferencia, una diferencia muy notoria
que algunos en unas vasijas tienen que ser procesadas por humillación, o unas vasijas tienen que ser procesadas para purificación por humildad, por obediencia, y otros porque el amor sobreabunda sobre ellos y por una orden divina con autoridad es purificado. La diferencia de un profeta que pudo hacer que lloviera nuevamente sobre Israel después de 3 años de que Elías había dicho que no llueva, y viene Eliseo y hace que llueva, o alguien más con más autoridad y más poder se presenta como en el Yeshua y purifica a un hombre sin que pase por la humillación, porque ya estaba humillado por la lepra, porque solo ya se estaba humillado, reconocía que necesitaba compasión, reconoció que necesitaba la compasión. Al recibir compasión, él iba a actuar con compasión, iba a ser una vasija que iba a mostrar compasión. Esa compasión lo lavó del mal, del pecado, de la impureza y corrigió el error. Entonces tenía que ir a hacer la ofrenda para testimonio de ellos, de aquellos que declararon la impureza, tenían que ver la impureza con el sacrificio que ya no estaba, para testimonio de ellos. En ambos casos podemos ver la purificación espiritual y física, en ambos casos. Aunque de manera diferente se vio la purificación, así como hay diferentes maneras de purificar las vasijas, ya sea con dolor, ya sea con destrucción o ya sea con purificación del agua, ¿sí? Quiere decir que las experiencias van diferente en cada persona y a través de cómo se dirige, ¿sí? Pero aquí es el juicio divino que está basado en el amor. Y cuando el juicio divino está basado en el amor, el resultado siempre es para bien. Entonces, cuando hay el juicio severo, la única forma, cuando hay un juicio severo, es de romper y para rectificar lo que se ha dañado. Así, el rompimiento de una generación entera del diluvio, ¿sí? Fue para traer la rectificación, la purificación a lo que se había dañado. ¿Y qué se dañó con la generación del diluvio? Toda la tierra. Se dañó toda la tierra. ¿Y de qué manera podía sacar el mal que había en la tierra? A través de una purificación. Y esta fue para volverse a usar. Entonces la generación del diluvio tuvo que pasar por rompimiento con desastre, porque se apartó la presencia del Padre, al grado que la maldad inundó la tierra y esta tuvo que ser purificada a través del agua, del juicio, de destrucción, para anular lo malo que existía en la tierra y darle la oportunidad con el plan que continuaba con la familia establecida nuevamente y continuar otra vez con el plan. Porque si no hubiera juicio, entonces si el Padre hubiera decidido no voy a juzgar al mundo, que continúe, es porque el plan se terminó. Entonces el juicio es que tengo un plan en mi vida para ti. El juicio es que sigo todavía hay un plan en mi vida. Si estoy pasando por dolor, hay un plan en mi vida. Si estoy pasando por escasez, hay un plan en mi vida. Hay un plan, aunque sea que tengo limitaciones, hay un plan. Aunque sea que estoy pasando por agonías y vergüenzas y humillaciones, hay un plan. Hay un plan, continúa un plan que es necesario que pase. Y qué bueno que suceda. El hombre tiene que reconocer que el mundo no puede existir si no hay un plan. Y las personas no pueden continuar una vida si no existe la rectificación. Es necesario que el hombre reconozca cuando es necesario que haya un juicio divino. Es necesario que se manifieste la corrección divina. La corrección divina genera limitación del límite de la maldad. Y la purificación es para transformar. Si es una purificación a través de inmediata, es transformar, purificar y romper, de quitar el daño que se ha causado en la persona o en todo lo demás que se haya tocado.
Entonces, en cada prueba o en cada tribulación, cuando hay un juicio que se manifiesta y esta toma una forma de corrección, ya sea de una humillación o de dolor o de aflicción, reconocemos que siempre va a ser por un plan mayor, siempre va a ser por un plan mayor. La purificación en sí no es un castigo, es una bendición oculta. Así que si un leproso es limpiado por el poder de la emuná que tiene a través de Yeshua y otro es a través de la obediencia y la humildad, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de experimentar una restauración divina. Así es que este entendimiento de la purificación y del juicio nos enseña a cada uno de nosotros a tener la oportunidad y la experiencia de la restauración divina. Y también nos permite alcanzar el proceso de la purificación, no solamente por recibirlo, sino con madurez y gratitud, porque el juicio divino siempre está alineado al amor del Padre. Y este siempre está buscando nuestra redención, nuestra rectificación y nuestra sanidad. Así es que si encapsulamos lo aprendido el día de hoy, el juicio divino, lo que nosotros entendemos como juicio divino es un pilar para sostener la creación. El juicio es un pilar para sostener nuestras vidas. El juicio es un pilar para destruir el mal creado. El juicio es un pilar para transformar lo impuro a lo puro. El juicio es porque es necesario, es un pilar para que continúe el plan divino. Afortunadamente, con este entendimiento y con la madurez, entendemos que todos los juicios divinos están basados en el amor del Padre, quien busca nuestra redención y nuestra sanidad, obviamente a través de Mashiach. Por eso creo que entendemos este parámetro y lo podemos deleitarnos con madurez, el ver y decir, vemos el mundo, cuánta injusticia hay en el mundo. Y cuando viene un juicio, de decir, Baruch Hashem, bendito eres, Abba. Bendito es tu nombre, que te manifiestas para rectificar y corregir el caminar del hombre. Bendito eres, Padre, que te manifestases en mi vida para purificar y rectificar mi caminar. Con madurez entiendo que es necesario que exista la corrección, pero si no soy maduro, me va a causar una confusión el juicio. Y más las personas que no están alejadas del Padre, cuando ven que no se manifiesta, en lugar de preocuparse porque no hay una reacción del Padre, piensan en una seguridad falsa de que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no pasa nada si hago el mal. Esa falsa percepción de seguridad va a traer un juicio muy grave en la vida de ellos, como una destrucción, como las vasijas, a romperlas. Quiera ahora y entendamos que nuestro caminar requiere corrección, que nuestra vida requiere los juicios divinos, que el mundo requiere la justicia divina, que nuestro caminar requiere la justicia divina y que nuestro corazón en Mashiach nos lleva a entender la bondad que hemos recibido para vivir una vida como es debida. Así que es necesaria la justicia en nuestras vidas, en el mundo y en toda la creación. Por eso quiera vino que todos nosotros vivamos con ese entendimiento y cuando nos pase algo, pues Gamsule Tová, también esto es para bien y podamos meditarlo, masticarlo, dirigirlo y agradecerlo, porque sé que es para bien, para ti, para mí y para todos aquellos que están en la presencia del Padre. Así es que con eso terminamos. Nos despedimos de YouTube y deseándole, y de Facebook deseando que el Padre les bendiga con entendimiento, con, con ese deleite de ver la justicia como algo necesario para nuestra existencia y nuestro caminar. Y recordando que si hay algo que está pasando en nuestra vida es porque hay un plan. Aún hay un plan en nuestro caminar. Que el Padre así sea. Nos despedimos de YouTube y de Facebook y nosotros nos quedamos aquí en nuestras oraciones. Que el Padre los bendiga en todo, de todo y con todo. Shalom.